¿Tiene? Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Lo leemos de nuevo, hermanos? Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Bueno, vamos hermanos a hablar sobre este libro de Jonás. Vamos a dar una enseñanza expositiva. Vamos a ir tratando de ir texto por texto para ir aplicando ciertas cosas que el Señor nos puede enseñar en este libro. Amén. Lógicamente, si nos detenemos en un texto podemos desarrollar varios mensajes, pero vamos a tratar de exponerlo el día de hoy, conforme el Señor nos vaya llevando. Amén. Porque ¿quién no conoce el libro de Jonás, verdad? Realmente ya hemos hablado sobre este libro, pero siempre que uno vuelve a introducirse, siempre uno que vuelve a leer, el Señor le da y le da y le da y le sigue dando palabra, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén. Es una fuente inagotable. El libro de Jonás, hermano, se cree que se escribió entre el año 793 y 753 antes de Cristo. El trasfondo del libro de Jonás es que Jonás, hermano, recibe una comisión de parte de Dios para ir a predicar un mensaje que no ha cambiado, que todavía prevalece hasta el día de hoy, el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Todos los días nosotros nos tenemos que arrepentir de algo. Todos los días al Señor le pedimos perdón por algo. Todos los días, hermano, al levantarnos nosotros vemos su misericordia. En el transcurso del día le fallamos, decimos cosas que no tenemos que decir, hacemos cosas que no tenemos que hacer, y el Espíritu Santo, hermano, nos redarguye y entramos nuevamente a ese arrepentimiento, y todos los días le pedimos perdón al Señor, porque somos personas, somos gente que ha sido lavada, redimida con la sangre del Cordero, pero somos imperfectos. Entonces, el trasfondo del libro de Jonás, hermano, es que recibe una comisión de parte de Dios para ir a predicar arrepentimiento a Nínive, que en este caso son los asirios. Los asirios, hermano, tenían una mala reputación. Eran opresivos, eran malvados, y la maldad de ellos era tan extrema que Dios, siendo dueño de todo, porque Dios es el dueño de todo, toma la decisión de que si no se arrepienten, les va a mandar destrucción. El libro de Jonás, hermano, nos enseña varias cosas en las que vamos a enfocar el día de hoy. Número uno, el libro de Jonás nos enseña que de Dios nadie puede huir. Eso que se nos quede bien grabado. Que de Dios nadie puede huir. Número dos, que Dios nos refina, nos habla a través de las tribulaciones también. Número tres, que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento. Número cuatro, que Dios, en cuanto a la salvación eterna que Él otorga, Dios no tiene favoritismo. No tiene favoritismo. Dios la da a quien Él quiere, sea griego, esclavo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Número 5, que la iglesia en ocasiones es como Jonás. Aunque no diga el amén.
que en vez de llevar la dirección correcta, a veces va al lado contrario y a veces duerme. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. A veces está dormida la iglesia. Y número 6, este libro de Jonás nos enseña, donde nosotros vemos claramente la soberanía de Dios. Dios es soberano y esto habla de que Dios tiene control de todo. Dios tiene control de tu situación, de tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene control de tu vida, de los momentos que estás atravesando. Ahora, el libro de Jonás, hermano, muchos eruditos concuerdan que este libro no enfoca en sí el mensaje, sino al mensajero. ¿Por qué? Porque el mensaje que le va a dar Jonás a los de Nínive solo está en un versículo. Miren, nada más en un versículo está. De 48 versículos que tiene el libro de Jonás. Jonás 2.4, miren, léalo, Jonás 2.4. ¿Lo tiene? Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, miren, este es el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje nada más. Entonces, el libro de Jonás, hermano, muchos eruditos concuerdan que este libro no se enfoca en el mensaje, sino en el mensajero. ¿Por qué? Porque el mensaje que le va a dar Jonás a los de Nínive está solamente en un solo versículo de 48 versículos que hay en este libro. Por ejemplo, el libro de Jonás tiene 4 capítulos, que en total unidos todos los versículos son 48 versículos. Por ejemplo, en el capítulo 1 son 17 versículos. En el capítulo 2 son 10 versículos. En el capítulo 3 vemos, ¿cuántos versículos? Y en el capítulo 4, ¿cuántos? 11. Usted lo suma y le va a dar 48 versículos. Entonces el mensaje de Jonás, hermano, solo está en un versículo de 48 versículos. Por lo tanto, se entiende que este libro habla más del mensajero y no del mensaje. Es decir, nosotros al leer el libro de Jonás, Dios nos enseña mucho a través del mensajero. Nos enseña mucho a través de Jonás y de todo lo que él vivió. Aprendemos mucho de él. Entonces el día de hoy vamos a aprender mucho a través de Jonás, porque este libro enfoca más en lo que pasó Jonás. Y quizá, hermano, muchos nos vamos a identificar con Jonás. ¿Verdad? Nos vamos a identificar un poquito con él. Y mire cómo comienza Jonás 1.1. ¿Lo tiene? Mire cómo comienza, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora, lo primero que vemos en este solo pasaje, hermano, en este solo pasaje vemos 5 cosas. En este, que quizá si quisiéramos desarrollarlo aquí nos llevamos hasta 2, 3 mensajes. En este solo pasaje nosotros vemos 5 cosas. Número 1, que Jonás sabe cuando Dios le habla. Sabe cuando Dios le habla. Que Jonás ha desarrollado como profeta una relación con Dios y sabe cuando es el Señor. Está seguro cuando Dios le está hablando. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra? Nosotros sabemos. Como dice Jeremías 23:29, hablando que cuando Dios nos habla, que la palabra es como un martillo que parte la roca. Y ahí está el Señor hablando. Y ahí está el Señor hablando. Y te está hablando. Y te está hablando. Y te está hablando. Y te está hablando. Entonces lo primero que vemos aquí, cuando dice, vino palabra de Jehová, Jonás sabe cuando Dios le habla. Está seguro que es Dios. Número 2, en este pasaje vemos también la encomienda que Dios le da a Jonás. Y Dios, hermano, nos ha dado muchas encomiendas a nosotros. Número 3,
En este pasaje también vemos que el profeta se llama Jonás. ¿Cómo se llama? Jonás. Estamos hablando de Jonás, ¿verdad? Pues sí, qué revelación, ¿verdad? Y Jonás, hermanos, significa paloma, pero en el sentido de mensajero, en el sentido de fiel, en el sentido de obediente, en el sentido de sencillo, en el sentido de puro. Es decir, los nombres en la Biblia, hermano, tenían que ver con el carácter de la persona. Cuando usted va a la Biblia y ve los nombres, ve los nombres como Abraham, como Simón, los nombres en la Biblia tienen que ver con el carácter de la persona. Más sin embargo, Jonás no le estaba haciendo honor a su nombre, porque no era obediente, no estaba mostrando fidelidad. Es como nosotros, hermano. Somos llamados ¿cómo? ¿Cómo somos llamados? Cristianos, no cristinos. Somos llamados cristianos y debemos de hacer honor a ese nombre. Ese nombre es muy grande. Mas sin embargo, en ocasiones, en eso nos parecemos a Jonás. En ocasiones en eso nos parecemos a Jonás. Que a veces no le hacemos honor a ese nombre de cristianos. ¿Me estoy explicando, hermano? Número 4, en este texto nombra que es hijo de Amitai, y Amitai significa recto, confiable. Es decir, Jonás venía de alguien confiable, recto. Y número 5, este texto hace mención que Jonás tenía un ministerio que cumplir, así como muchos de nosotros. Entonces dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, el Señor le dice: Jonás. ¿Qué significa Jonás? Obediente, paloma, fiel, sencillo, obediente. Levántate. Le está diciendo así: obediente, levántate. ¿Cuántos obedientes? Ahora, usted sabe, hermano, cuántas veces aparece la palabra levántate en la Biblia. Más de 900 veces aparece la palabra levántate. Levántate y toma tu lecho. Levántate y tú que duermes. Levántate. Levántate. Wake up. ¿Qué significa levántate? Significa manos a la obra. Ponte en acción. Manos a la obra. Ponte en acción. Esfuérzate. Ya deja las vacaciones. Tengo un ministerio. Cumple tu ministerio. Entonces, cuando el Señor le dice a Jonás, le dice: obediente, mensajero fiel, levántate, porque hay una encomienda para ti. Porque, hermano, aquí no hay ministerio de silla, ¿eh? Levántate. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Así de que, obedientes. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, anuncia, predica, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, cuando dice este texto pregona contra, esta palabra contra, habla de que era un mensaje que iba a estorbar la manera de vivir de los ninivitas. Era un mensaje inconveniente al estilo de vida de los ninivitas. Contra. Y a veces el mensaje contra no nos agrada, pero es beneficioso. Que Dios nos ama. Es decir,
El mensaje era incómodo para el estilo de vida de los ninivitas, mas sin embargo, si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, estamos viendo que Dios está mostrando su lado de misericordia, porque Dios quería dar una oportunidad. Dios quería un cambio. Y aparte los ninivitas es una figura de los gentiles. Versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, y Jonás, o sea, ¿quién? El obediente, ¿verdad? El mensajero fiel. Y Jonás, mira lo que hizo el obediente, se levantó para huir. Es decir, ahí sí se esforzó para hacer lo contrario. Y a veces, ¿verdad? Así nos pasa. Ahora mire, ponga atención, hermano. Cuando la Escritura dice que Jonás se levantó para huir, esto habla de que Jonás quería evadir su responsabilidad. Jonás quería huir del compromiso. Huir del compromiso. Jonás quería huir del llamado. Jonás quería huir del compromiso que había hecho con Dios. Y en ocasiones, a veces el cristiano, estamos hablando en tercera persona para que se parece a Jonás. Porque a veces el cristiano, hermano, huye del compromiso, huye del llamado. ¿Por qué? Porque el compromiso, hermano, conlleva negarse a uno mismo. Conlleva negarse a uno mismo. Entonces Jonás escucha la encomienda y en vez de que hiciera honor a su nombre, hizo lo contrario. Está huyendo del compromiso con Dios. Le está huyendo al llamado. El compromiso con Dios, hermano, es oración, es congregarse, es crecer en la doctrina, es estar fervientes. ¿Estoy explicando? Entonces Jonás escucha la voz de Dios, sabe que es Dios, reconoce que es Dios. Él sabe, hermano, que no fue él sabe que fue el Señor. Él está seguro que fue el Señor. Él no está dudando. Tanto que en vez de obedecer y de hacerle honor a su nombre, está huyendo del compromiso. Está huyendo del compromiso. Ahora, ¿será que hay hermanos que están huyendo del compromiso? Muy serios todos. Ahora, ¿cuál debe de ser el anhelo de nosotros, hermanos? Que si el Señor nos habla, ¿qué? Obedecer, ¿verdad? Yo creo que ese tiene que ser el anhelo de todo cristiano. Que si el Señor me habla, obedecer. Más sin embargo, a veces el Señor nos pide cosas y huimos de ese compromiso. Y estamos aquí, aleluya, aleluya, y huimos del compromiso. Y amén, amén, gloria a Dios, y huimos del compromiso. Por eso 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el leo dice: se complace el Señor tanto de holocaustos y víctimas, como es que se obedezca la palabra de Jehová. Se está haciendo una pregunta a Samuel a Saúl, y Saúl tendría que responder, pues no, ¿verdad? Y sigue diciendo Samuel con una contestación: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, mire, hermano, ninguna cosa provoca a Dios tanto en ira como la desobediencia. Al poner nuestra voluntad en oposición a la de Él.
Porque vivir en desobediencia a Dios equivale a servir a otros dioses, a servir a ídolos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jonás? Quería poner su voluntad de él. Él había hecho un compromiso con Dios. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Un compromiso con el Señor. ¿Qué le dijimos cuando nos bautizamos? ¿Se acuerdan, hermano? Ahí estaban todos los hermanos, ¿verdad? Te voy a seguir, Señor. El mundo se queda atrás. Y luego le cantaban el corito ese del bautismo. ¿Cómo va? La ofrenda. No, ese es de la ofrenda. Y todos contentos, hermanos, porque uno sentía el gozo del Señor. Y ahí uno hizo testimonio público. El mundo no más. Pero ¿qué pasó después? El Señor nos empieza a pedir: niégate, niégate, niégate. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Queriendo poner su voluntad. Y de Dios nadie se burla. Estaba evadiendo el compromiso con Dios. Si tú evades el compromiso con Dios, tarde que temprano te va a salir la ballena por ahí. Compromiso. Dicen por ahí: ya me salió por problemón. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermano, es que Jonás, en cuanto escucha la encomienda, Jonás toma rumbo contrario. ¿Por qué? Porque cuando recibe la encomienda, parece ser que él se encuentra cerca de Jope, porque la Escritura dice que descendió a Jope en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Y Tarsis y Nínive, hermano, geográficamente son ciudades opuestas. Nínive, que es Asiria y que hoy es Siria. Tarsis es lo que hoy es España. Entonces, cuando Jonás escucha la encomienda, hermano, tan seguro que es Dios que le está hablando, deliberadamente, porque a veces así nos pasa, deliberadamente toma un camino contrario, porque las cosas, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros lo hacemos deliberadamente, hermano, muchas veces. Sabemos que a Dios no le agradan ciertas cosas. Sabemos si lo hacemos. Sin embargo, esto habla, hermano, que Jonás había desarrollado una comunión íntima con Dios y sabe perfectamente cuando Dios le habla. Y el cristiano sabe cuando Dios le está hablando. Si el Señor te está hablando hoy, tú sabes que te está hablando el Señor. Y es mejor que nos hable el Señor. Sin embargo, a pesar de eso, hay cristianos que quieren poner su propia voluntad antes que la de Dios, porque quieren evadir, ¿qué? El compromiso. Entonces, el Señor manda a Jonás a que ejerza su ministerio y Jonás evade su responsabilidad. Porque, hermano, qué bonito sería no tener responsabilidades, ¿verdad? Qué bonito sería, hermano, no pagar biles, no pagar renta, como un bebé. En la predicación del hermano William el viernes, un bebé no tiene responsabilidades, solo duerme, lo cuidan, lo cambian, come y duerme. Ahora sí, como dice aquel dicho, ¿verdad? Como y me da un sueño, despierto y me da un hambre. Como y me da un sueño, despierto y qué bonito sería, hermano, no tener responsabilidades. Mas sin embargo, hermanos, así como hay que pagar biles, a pagar la aseguranza, mire, si no paga la aseguranza le va a uno mal. Así como hay que pagar renta, pagar nuestra comida, que son responsabilidades, hermano, por las cuales no podemos evadir, tenemos que hacerlo. De la misma manera, como cristianos tenemos responsabilidades espirituales que no las vamos a poder evadir. Entonces dice el verso 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, cuando Jonás escucha la encomienda del Señor, en vez de obedecer, hace lo contrario. Desciende a Jope y compra su boleto. Y esto habla, amado hermano, que en el transcurso, hermano, Dios espera que Jonás reflexione, cambie de forma de pensar, porque Dios nos da un tiempo también. Reflexiona, cambia, medita lo que estás haciendo. Estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Más sin embargo, hermano, Dios deja que se vaya a Jope. Mire, Dios deja que se vaya a Jope, que compre su boleto, porque Dios lo hubiera podido detener ahí. ¿Cierto o no? Dios lo hubiera podido detener ahí, pero Dios deja, hermano, que compre su boleto, que vaya a Jope, que se suba al barco rumbo a Tarsis, y Dios espera que se introduzca al mar. ¿Por qué? Porque Dios más adelante le va a salir al encuentro a Jonás por medio de una tormenta, como diciendo: hey, ¿para dónde vas, chiquitito? ¿A dónde vas? ¿Para dónde? Where you go? Como cuando le sale el ángel al profeta que iba con el burrito, ¿se acuerda? Hey, ¿para dónde? ¿Para dónde vas? No, señor, que no, ¿para dónde vas? ¿Qué hubo? Ahora, lo que me llama la atención es que Dios deja, amado hermano, que compre boleto, que descienda a Jope, que se suba al barco y que vaya que se suba al barco y que vaya para allá. ¿Por qué? Porque Dios le iba a salir al encuentro. Dios está esperando que él reflexione. Reflexiona, piensa lo que vas a hacer. Como cuando Dios se enfrentó a Caín. Dios quería que Caín reflexionara, que pensara que lo que estaba haciendo estaba mal. Y el Espíritu Santo, hermano, así nos habla también. Dios es el mismo. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú haces mal y Dios te habla. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás huyendo del compromiso? Te he mandado a hacer esto y estás haciendo todo lo contrario. ¿Sí o no, hermanos? Porque Dios es paciente. Entonces, Jonás desciende a Jope, compra su ticket, se sube al barco y Dios le da un tiempo para que reflexione. Ok, allá te voy a salir al encuentro. Dios le iba a salir al encuentro a Jonás. Versículo 4. ¿Lo tiene? Dice, pero Jehová hizo. O sea, no es el enemigo, que a veces le echamos la culpa a todo el enemigo. Y el enemigo. Y fuera el enemigo, y hermano, oremos porque el enemigo. No, a veces, hermano, tenemos que tener discernimiento. A veces son nuestros actos, nuestra falta de obediencia, nuestras malas decisiones. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, le salió el encuentro. Como quien dice, ¿a dónde vas, obediente? Se llama obediente, Obediente, ¿a dónde vas? Fiel, ¿a dónde vas? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, no era cualquier tempestad, hermano. Esto quiere decir que Dios empezó a tratar con Jonás, porque Dios trata con nosotros y empieza a tratar, y empieza a tratar, y empieza a tratar, y empieza a tratar, y empieza a tratar. Y en ocasiones los tratos de Dios con nosotros son dolorosos, pero producen frutos apacibles.
Ahora, Dios quería, hermano, que Jonás se percatara de que ya estaba tratando con él, porque no era una simple tormenta, hermano, sino que todo eso venía para que Jonás se reflexionara, para que entendiera que no podemos evadir nuestra responsabilidad que tenemos con Dios. Como cristianos tenemos responsabilidades con Dios. Nosotros como cristianos no podemos vivir que un mes en el mundo y luego en el cristianismo. No podemos vivir así nosotros. Eso es evadir la responsabilidad que tenemos con Dios. Entonces Dios quería, a través de la tormenta, que Jonás meditara: ya estoy tratando contigo. ¿A poco no se da cuenta cuando Dios empieza a tratar con nosotros? Estoy tratando contigo. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿a dónde estaba Jonás? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El obediente, el mensajero fiel. Ahora, estos marineros, hermano, era gente con experiencia, pero gente inconversa, pero gente con experiencia. No eran cualquier marinero. Estos marineros se percataron de que no era una tempestad cualquiera. Y ellos, hermano, empezaron a clamar a sus dioses paganos. Y el predicador, ¿dónde estaba? Dormido. Está dormido el predicador. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó. O sea, ya habían clamado a sus dioses ellos. Se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿No hay ni uno dormido ahorita? ¿Cómo le dijo? Dormilón. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, perdón. Mira, hermano, que los inconversos le piden a Jonás que ore. Es decir, Jonás, hermano, estaba todavía indiferente ante la situación. Jonás estaba viendo que los inconversos se están muriendo y Jonás indiferente. Allá los inconversos, hermanos, batallando y el cristiano indiferente. Cuando hay un llamado, cuando hay un ministerio, cuando hay una responsabilidad. Estaba dormido, el texto hebreo menciona que Jonás era como aquellas personas que se duermen, hermano, y que pasa un tren y no lo despiertan. No sé cuántos hermanos hay así, que se duermen y se olvidan, hermano, de lo que está a su alrededor. ¿Verdad? Versículo 7 dice: y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es decir, los marineros experimentados sabían que esta tormenta no era normal, no es normal. Y trataron de salir del problema y no pudieron. Echaron suertes, una tradición antigua, y cayó sobre Jonás. Algo que antes practicaban. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos. Aquí no es yo declaro, no es así. Dinos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Quién eres? ¿Qué le dijo Jonás, verdad? Que soy el diácono de la iglesia, que me aparezco una vez al mes.
Pues soy predicador, pero ando de vacaciones ahorita. Verso 9, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Pues ni tanto, ¿verdad? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera. A mí les entró temor a ellos más que a Jonás. Y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, se los había dicho. Es decir, estos marineros, hermanos, quizá habían escuchado por años las hazañas que Jehová había hecho con Faraón. Y tuvieron miedo, no tuvieron en poco quién es Jehová. Y Jonás, ¿verdad?, relajado todavía, enojado. Versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, Dios le salió al encuentro a Jonás. Versículo 12, él respondió, déjenme orar. No, así no dice, ¿verdad? No, ¿verdad? Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Él sabía, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía por qué. Sabía perfectamente por qué. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios siempre hace lo que Él quiere, nos guste o no nos guste. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Mire qué tremendo. A pesar del mal testimonio que les dio Jonás, estos hombres, podríamos decir que se convirtieron. ¿Qué les dio Jonás a estos hombres? Les dio mal testimonio. Mal testimonio. Busquen, dice el libro de los Hechos, hombres de buen testimonio. Le dio un mal testimonio Jonás. Y a pesar de eso, hermano, Dios en su soberanía, porque el que salva es el Señor. No es el que quiere, el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. A pesar del mal testimonio que le dio Jonás a estos hombres creyeron en el Señor. Y a veces, hermano, eso es incomprensible, ¿verdad? Que a veces nosotros damos mal testimonio. Porque en más de una ocasión hemos dado algún mal testimonio. Todos los que estamos aquí de repente hemos fallado y hemos dado de repente un mal testimonio. ¿Cierto o no? Y a veces uno no entiende cómo alguien se convierte. Pues es que es la soberanía de Dios. Pero tenemos que dar buen testimonio, ¿verdad? Versículo 17, ¿estamos ahí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Damos un aplauso al Señor, hermano. Ahora, en este capítulo 1 nosotros vemos la soberanía de Dios. Vemos que Dios siempre tuvo control del viento. Vemos que Dios siempre tuvo control de la tormenta. Vemos que Dios siempre tuvo control de la nave. Y vemos que Dios siempre tuvo control del pez. Dios siempre tiene control de todo. Ahora, en el capítulo siguiente, hermano, que es el capítulo 2,
vemos la oración de Jonás. ¿Estamos ahí? Es decir, las circunstancias a donde Dios orilló a Jonás, porque Dios a veces nos orilla, nos pone en contra de la pared, no, que ándale, no quieres y órale, nos pone en contra de la pared. Vemos cómo Dios hizo que Jonás dejara la indiferencia. Vemos cómo Dios hizo que Jonás ahora sí buscara la presencia del Señor. Y vemos que Jonás no podía huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Y vemos que Jonás entiende que no puede evadir su responsabilidad. Y Dios lo mete en un aprieto. Y es donde ahí Jonás se empieza a rendir, porque o nos rendimos o nos rendimos. O nos rendimos al Señor. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás, ya está rendido, ya está, ¿verdad? Ya está entendiendo, ¿verdad? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, qué bonito lugar para orar, ¿verdad? Imagínese, hermano, el olor. El olor dentro de ese pez, ¿verdad? Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Verdad? ¿Cómo empieza a orar Jonás? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora, cuando Jonás dice, desde el seno del Seol clamé, Jonás hace referencia al Seol, y Seol significa en algunas traducciones infierno o sepultura. Es decir, de una forma poética, Jonás está diciendo, este es mi fin. De una forma, Jonás está diciendo, ya nadie me va a poder sacar de aquí. Porque el Seol para un judío, hermano, es como la tumba. Como quien dice, hasta aquí llegué. El pez es mi tumba. El Señor me enterró vivo en este pez. ¿Quién me podrá sacar de ahí? Es decir, el viento fue duro, pero salí. La tormenta fue dura, pero salí. La barca, pues, por poco se hundía, pero salí. Pero de este lugar, esto es mi tumba. Eso más o menos está dando a entender eso. Jonás se sentía desechado, porque más adelante lo dice. ¿Y qué duro ha de ser, hermano, sentirse desechado? Imagínese sentirse desechado por Dios. Qué dura de ser eso. Entonces Jonás, hermano, se sentía desechado. Dice, porque cuando nombra el Seol está diciendo, como si dijera, de aquí ya no salgo. Verso 3. Dice, me echaste a lo profundo del medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mire hasta dónde fue Jonás, ¿eh? Verso 4. Entonces dije, desechado. Mire cómo se sentía él, desechado. Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, todavía daba suspiros por el templo. Todavía anhelaba, todavía tenía esa confianza de que quizá Dios lo iba a sacar de ahí. Pero su realidad era otra. Él escogió desobedecer y solo Dios lo podía sacar de ese hermoso lugar. Versículo 5. Las olas me rodearon hasta mi alma. Rodemos el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. No puedo imaginarme lo que estaba viviendo él adentro, todo oscuro, con mal olor adentro. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Verso 7, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y mira lo que dice: pagaré lo que prometí. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Evademos la responsabilidad, evademos el llamado, hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda. Dios permite en su soberanía, porque Dios permite muchas cosas, hermano. Dios permite en su soberanía unas pruebas fuertes. Y cuando estamos en las pruebas, dice: Señor, ahora sí, sácame de aquí, yo voy a hacer lo que tú me dices. ¿Cuánto les ha pasado? Lo bueno que no nada más a mí. Pagaré lo que prometí. O sea, ¿qué prometió como profeta él? Te voy a servir. Entendí que no puedo evadir mi responsabilidad. Entendí que no puedo huir de mi llamado. Entendí que no puedo hacer caso omiso al ministerio. Y termina con: la salvación es de Jehová. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, aquí Jonás, en esta oración, hermano, está citando los salmos. Está citando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Casi 17 salmos está citando ahí. En esta oración. Ahora, nosotros vemos a Jonás, hermanos, ya lo vemos doblegado, porque Dios tiene su manera de doblegarnos. Dios tiene su manera de doblegarnos. Vemos a Jonás humillado. Bueno, aparentemente porque después, ¿verdad?, se enoja. Y Jonás empieza a entender que aunque Dios, hermano, nos da libre albedrío, es mejor obedecer, porque si no nos va mal. En otras palabras, no porque es profeta, no porque es un pastor, no porque uno está frente a una congregación, no porque eres cabeza de tu hogar, puedes hacer lo que quieres. No, no por eso. No porque yo soy la cabeza, yo puedo hacer lo que yo quiera, no. A Dios le vamos a dar cuentas. Y es mejor atender el consejo del Señor. Porque si nos apartamos, mira lo que dice el Salmo 73, 27. Salmo 73, 27. Se lo leo, dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Es decir, está hablando de gente que de una manera conocía la palabra del Señor. Sigue diciendo: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El salmista está convencido plenamente de la miserable condición, hermano, de aquellos que se apartan. Cuando nos apartamos del Señor, hermano, y nos dejamos enfriar, empezamos a caer en una condición bien miserable. No hay gozo, no hay paz. Otra versión dice: aquellos que se alejen de ti perecerán. Tú destruyes a todos los que se prostituyen, lejos amando este mundo. Ahora, aquí en este Salmo 73, 27 aparece la palabra alejan. Los que se alejan de ti perecerán. ¿Qué significa la palabra alejar? Significa en el hebreo ponerle distancia. Es decir, cuando habla de ponerle distancia o habla de alejar, habla de que cuando uno se está apartando del Señor, hermano, uno es inconstante, uno le está poniendo distancia a todas aquellas bendiciones espirituales que tienen el propósito de santificarnos. Por ejemplo, a la iglesia que venimos a santificarnos, a escuchar la palabra, el mensaje tiene que tener el propósito de santificarnos. Hoy no voy.
yo estoy alejando de mí esas bendiciones. Entonces Jonás, de una manera, quería ponerle distancia a hacer la voluntad de Dios. Y cuando él está en el vientre del pez, él sabe, hermano, que no puede escapar de la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Y empieza a orar. Y versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, Jonás, hermano, sale vomitado. Y llegó a Nínive como oliendo a vómito. Llega a Nínive, pero oliendo a vómito. Jonás pensó, hermano, que era el fin de su ministerio, pero no, apenas iba a comenzar su ministerio. Capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora sí, Señor, ahora sí voy. Y se levantó Jonás, pero ya no se fue a Tarsis, ¿verdad? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, una campaña evangelística de 3 días. Predicadores invitados. De ahí yo creo que de ahí salió, ¿verdad? Las campañas de 3 días, ¿verdad? Es decir, Jonás, con la experiencia que había pasado, ahora sí obedeció, porque tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Ahora, aquí vemos 3 cosas. Número 1, que Dios hace su voluntad con nosotros. 2, que Dios no cambia el mensaje. Y 3, que Dios da a Jonás una segunda oportunidad. Ahora, el texto dice, hermano, que Nínive era una ciudad que para atravesarla tenía que caminar 3 días. Y Jonás tenía que predicar esos 3 días. Tenía que ir caminando y predicando este corto mensaje. Caminando y predicando, este corto mensaje, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, mira el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así va caminando. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así va. Así tenía que caminar los 30, creo que son 30 kilómetros, algo así. No tengo el dato, pero nada más ese es el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje. Mensaje duro, pero cuando viene duro el mensaje, cuando viene de Dios hay fruto. Entonces, Jonás empezó a predicar un día el mismo mensaje. El segundo día el mismo mensaje. El tercer día el mismo mensaje. El cuarto día el mismo mensaje. Y otra vez el mismo mensaje del pastor, pues. Y otra vez dale con lo mismo. Es como si usted se para aquí, en la Washington, y se va caminando hasta la 40 y con el mismo mensaje. ¿Sí? Mormones, arrepiéntanse. Mormones, arrepiéntanse. Un mensaje corto. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo no sé si Jonás hablaba el idioma, ¿verdad? De los ninivitas, no sé, yo no tengo el dato. Pero a veces no necesitas mucho para decir una frase, ¿verdad? Como cuando uno llega aquí, no nada más aprende una frase, ¿verdad? How are you? Ya, es todo lo que sabes. One cheeseburger, ya. No, o sea, al mensaje, hermano, al mensaje
sea, si no sabía el idioma, pues era fácil predicarlo porque era corto el mensaje. Así como nada más uno aprende una palabra en inglés y nada más eso se sabía. Give me one Whopper extra fries. Y ya, lo único que sabes. Era simple el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así va Jonás. ¿Y cuál es la predicación de hoy? De aquí, si no se arrepiente, Nínive será destruida. Y el siguiente día, ¿cuál es la predicación de hoy? Si no se arrepiente, Nínive será destruida. ¿Y cuál es la predicación de hoy? Si no se arrepiente, Nínive será destruida. ¿Y cuál es la predicación? Si no se arrepiente. Mire, a veces el Señor nos repite tanto las cosas, ¿verdad? En el libro de Números, del Éxodo, Levítico, que significa segunda ley o recordando la ley, significa Levítico recordando la ley. Dios le vuelve a recordar al pueblo lo mismo, porque a veces necesitamos que Dios nos vuelva a recordar. El apóstol Pablo lo dice: para mí no me es molesto volverlas a recordar, porque para mí es seguro, dice. Entonces ese era el mensaje, un mensaje corto, contundente. Y pues iba enojado, ¿verdad? Quizá con el sentido de que no se arrepintieran. Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Si cuando la predicación es dura, hermano, pero viene de parte de Dios, va a haber fruto. Va a haber fruto. Se arrepintieron, miren, un corto mensaje. Por eso nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Como yo les decía en la clase bíblica, cuando nosotros predicamos a Cristo, el centro del mensaje tiene que ser Cristo, el centro de nuestros sermones. Cuando nosotros predicamos, por ejemplo, Juan 3:16, ahí estamos nombrando muchos atributos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que confiar que esa palabra es poder de Dios y que es suficiente para poder transformar el corazón de alguien. Entonces, Jonás nada más dio este corto mensaje y la gente, hermanos, se empezó a creer en Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Muestra como dolor, estaba mostrando como dolor él por el pecado. Había recibido el mensaje. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, mira hasta los animales, ¿verdad? Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Que nadie coma, ni animales, ni el gato, ni el perro, cero buffet, nadie coma. 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y no pereceremos. Es decir, se arrepintieron, hermano, y mostraron fruto. Verso 10, y vio Dios ve cuando hay un verdadero arrepentimiento. Dios mira el corazón cuando alguien de verdad se arrepiente. Cuando hay de verdad en el corazón un deseo de cambio. Arrepentimiento, ¿qué significa arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Yo voy en una dirección hacia el pecado. Dios me habla, me doy la vuelta y ahora mi dirección es Cristo, mi meta es Cristo, la santificación. Dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Ahora dice que él vio. El Señor vio. Y esto habla de que no hay nada oculto delante de Dios en el corazón del hombre. Dios ve el corazón arrepentido y como consecuencia hay fruto. Por eso dice, se convirtieron. O sea, reflexionaron, enderezaron, giraron. O sea, eso no es remolinear, giraron es, por ejemplo, va en camino al pecado, giran. Ahora va en camino hacia Cristo. Eso es lo que significa. Capítulo 4. Ya vamos a terminar. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Otra versión dice, pero Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Mire, no le pareció lo que Dios estaba haciendo. Qué cosas. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Mire, hermano, Jonás tenía bien claro el carácter de Dios. Conocía los atributos de Dios. Sabía que Dios es misericordioso. Sabía bien Jonás como profeta. Y es algo que tenemos que saber nosotros. Conocer los atributos de Dios. Saber los atributos de Dios. El carácter de Dios a través de la doctrina y de la palabra. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mire, Dios no concede caprichos, Dios no se deja llevar por nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Por un lado, Jonás está pidiendo vida y ahora ya está pidiendo muerte. ¿Verdad? Algunos eruditos concuerdan, algunos comentaristas concuerdan que el enojo de Jonás era por dos cosas. Número uno, que no quería ir a predicar a esa ciudad porque los ninivitas le habían causado mucho daño a los israelitas. ¿Y cómo los vas a perdonar, Señor, si mira todo lo que me hicieron? Está enojado, ¿verdad? Estaba tremendo Jonás. Y también afirman o interpretan estos eruditos que Jonás sabía que Dios es misericordioso y que los perdonaría, y él como profeta quedaría que lo que él dice no se cumple. Pero aquí lo que importa, lo que dice es Dios. Amén. Habla de que como que le importaba más su reputación. Versículo 4. Y Jonás le dijo, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, estaba enojado Jonás. Esta palabra enojarte en el texto hebreo significa ponerse al rojo vivo. Estaba furioso. Y Jonás le responde, versículo 5, ¿verdad? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería. Todavía tenía la esperanza Jonás. Estaba mirando a ver si de verdad es. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí
la muerte que la vida. Sigue enojado Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió Jonás: mucho me enojo hasta la muerte. Hermano, vamos a invitar a Jonás el próximo domingo que predique. Estaba enojado Jonás. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste lástima de la calabacera, el cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, en que en un espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Qué le estaba enseñando el Señor a Jonás? Le estaba enseñando que Jonás, el que tenía el llamado, el que tenía el ministerio, no tenía compasión. Tenía falta de compasión, falta de misericordia. Imagínese un pastor sin misericordia y sin compasión. Pobre de las ovejas. No tenía compasión por las almas. Charles Spurgeon dice que si la iglesia no tiene compasión por las almas, no es digna de ser llamada iglesia de Cristo. Fuerte, pero sí. El príncipe de los predicadores. Que la iglesia que no tiene compasión por las almas no es digna de llamarse iglesia de Cristo. ¿Qué nos enseña este libro, hermano? Que Dios hace su voluntad, que no podemos huir de nuestra responsabilidad, pero también que Dios tiene control de toda tempestad, y que a pesar de a veces de nuestras rebeldías, hermano, porque a veces somos rebeldes, dígame si no. Estamos luchando con esta carne todo el tiempo. Tenemos esta batalla todo el tiempo con esta carne, y a veces nos gana esta carne. A pesar de las rebeldías que a veces cometemos, Dios nos da oportunidades.